Hagamos juntos la televisión que queremos. Me gustaría que por el canal de Señal Colombia presentaran todo lo que es las problemáticas que hay en el campo. Hagamos juntos la televisión que queremos. Nombre de guerra, alias Ginette, es una de las nuevas propuestas de Señal Colombia. Bienvenidos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. En ese momento empieza mi vida en la guerra. De un momento a otro empieza a girar mi vida. Siempre los giros en mi vida han sido 180 grados en cuestión de segundos. Veíamos fragmentos de Nombre de guerra, alias Ginette, estreno de Señal Colombia, que nos pone a pensar y reflexionar sobre el tema de la reconciliación. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente, y hoy en Todo lo que vemos, el papel que juega la televisión en la reconciliación y el perdón. Bueno, pues pienso que el papel de los medios de comunicación en el posconflicto pues debe ser, en primer lugar, guiado por una responsabilidad, digamos, de comunicación y de información, para que la ciudadanía, pues, de un lado entienda bien cuál es la nueva realidad del país. La función de los medios de comunicación debe ser en los términos puramente informativos, ni siquiera entrar a la parte interpretativa. ¿Cómo pueden los medios de comunicación aportar a este fin del conflicto? Es un trabajo muy importante el que tienen que hacer. Debemos principalmente como socializar la verdad de lo que ocurre en Colombia, de cómo se está buscando una manera de luchar para entender qué significa la paz. De unos meses para acá se habla continuamente en Colombia con un nuevo término que antes no conocíamos, el término posconflicto. Este se refiere al difícil periodo que vive Colombia en este momento y que tiene que ver con el acuerdo de paz y la firma, el final parcial o total de la violencia y, lo más difícil, ver la manera como la sociedad colombiana se recompone para vivir este difícil momento en el cual todavía quedan muchos rencores, muchos odios y, sobre todo, muchas verdades todavía ocultas que debemos conocer. Porque todos los colombianos estamos convocados en este momento a hacer otra clase de historia. La que hemos hecho hasta ahora ha sido una historia equivocada y hay que comenzar de nuevo. No es un tema que se resuelva de la noche a la mañana porque se firmó un papel, no. Pueden pasar años, incluso décadas, antes de que el posconflicto y la cesación del fuego haga posible esa verdadera sociedad en la que estamos pensando. Para Señal Colombia, este momento de la historia es muy importante. Y muy importante no solamente por la trascendencia que tiene que se haya llegado a la firma de un acuerdo que acabó con la guerrilla más antigua de América Latina o del mundo, sino también por lo que todo eso significa para la sociedad. Hay actores armados que ahora dejan de serlo y deben reinsertarse en la sociedad. Hay personas que no están de acuerdo con la firma del proceso de paz tal como se hizo. Hay personas que no están de acuerdo con el proceso. Hay una gran cantidad de temas que son muy válidos, son muy respetables y por ese motivo es necesario que los canales de televisión, los medios de comunicación y los ciudadanos en general asumamos este momento con mucha reflexión, con mucha calma y sobre todo tratando de ser fieles a la verdad. Hasta el último de los colombianos tiene mucho que aportar. Desprendimiento, unidad, disposición para reconocer al ciudadano
como portador de derechos, aun si ese ciudadano en el pasado ha afectado a otros. Por ese motivo, para Señal Colombia es bien importante afrontar este momento, no con titulares, no con debates que generan escándalo o que generan rating, sino con documentales como Alias Ginette, que muestran que estos actores armados que estuvieron en la guerrilla o con los paramilitares, por la razón que sea, buena, regular, mala, quisieron ir, los reclutaron, hicieron una cantidad de cosas, pero por encima de todo son seres humanos. Y Colombia en este momento, podría hacerse el símil, es un país que también tiene que mirarse a sí mismo, tenemos que mirarnos como ciudadanos, pero también como miembros de una comunidad acerca de cuál es el papel que debemos jugar en esta etapa que es indudable, será muy difícil y para muchas personas también muy dolorosa. Bueno, mi nombre es Natalia Flores, tengo 24 años, en este momento estoy terminando mi pregrado en Comunicación Audiovisual. El papel de los medios de comunicación en el proceso de posconflicto es demasiado fundamental, porque son los que tienen el poder de la información. La información tiene el poder de transformar una sociedad. El fusil y yo nos entendíamos, además era mejor almohada que los otros. De las personas que alguna vez estuvieron involucradas en la guerra, tanto víctimas como victimarios, pienso que son a fin de cuentas los protagonistas de toda esta época de posconflicto, porque son los que tienen la responsabilidad, pero a la vez esa añoranza de cambiar sus vidas a fin de aportar y reincorporarse como seres sociales, como seres humanos. Pienso que estas personas tienen la oportunidad de empezar de nuevo totalmente. Y es empezar a entender que de alguna forma debemos sanar ese dolor. Porque si hay algo clarísimo y es que no podemos seguir así, no podemos seguir soportando los dolores que cada uno carga. Pienso que las personas que se identifican con un alias durante todo este proceso de guerras y enfrentamientos lo hacían a fin de ocultar su verdadera identidad, para esconderse del ejército por 1000 razones. Pero también pienso que eso se debe quedar ahí. Desde que se firmó el acuerdo de paz, para mí los alias deben quedarse ahí, porque eso esconde la verdadera personalidad de ese ser humano, que sigue siendo un ser humano detrás de su alias o detrás de todo lo que haya hecho. Pierdes tu identidad porque inician en sacarte a tu familia, simplemente ya no estás, eres único, eres aquí, eres un robot, donde no tienes derecho a pensar, no tienes derecho a sentir, no tienes derecho a expresar, no tienes derecho a nada, absolutamente, y simplemente obedecer. Todos tenemos que aportar al cambio del país, cuanto más no lo hacen los medios, que son los que tienen el poder de llegar a la gente. Estamos viviendo el cambio del país. Más adelante eso quedará guardado en la historia, pero entonces, ¿cómo vamos a quedar nosotros? Entonces me parece que es algo que se debe cuestionar, porque no se está haciendo lo suficiente, por lo menos en los medios tradicionales o los que la gente más ve. Pienso que se debería llegar más con contenido que hable de reconciliación, que cuente lo que pasó, pero que hable de reconciliación, que hable del perdón. Es aceptar, es perdonar, sanar, absolutamente todo con todos, partiendo desde ti mismo. Para hablar un poco en detalle de Nombre de Guerra, alias Ginette, estamos con Sandra Molano. Ella fue productora delegada de este proyecto. Hola Sandra, ¿cómo está usted? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Háblenos un poco de alias Ginette.
Bueno, Alias Ginette fue un proyecto que llegó a través del mercado de coproducción de 2015. Este proyecto lo presentó Rayuela Films, que fue la misma casa productora que hizo la película Alias María. Ginette apareció en la última fase de la etapa de investigación en que estaban indagando con mujeres exguerrilleras para, a partir de sus testimonios, escribir el guión de Alias María. Ella estuvo en parte del rodaje de la película y la casa productora, al encontrar este personaje tan interesante que es Ginette, presentó el proyecto al mercado de coproducción y fue financiado por Señal Colombia. La historia es de una mujer que, siendo muy niña, a los 11 o 12 años, fue reclutada por la guerrilla, justo en la época del Caguán, cuando se intentó los primeros diálogos de paz en el gobierno de Pastrana. Las FARC querían presentarse como un grupo fuerte y entre los campesinos del Caquetá pedían o ganado, o tierra, o dinero, o hijos. Ella era la mayor de como de 5 o 7 hermanos y decidieron entregarla porque no tenían nada más que entregar. Entonces ella se fue a la guerrilla con la condición de que era 1 año o unos meses, pero la dejaron hasta que pudo fugarse. Entonces el documental cuenta cómo fue su vida en la guerrilla, pero también cómo fue su vida después de huir, porque ahí es que comienza otra historia, ¿no? Ella llega a otra selva, que es Bogotá. Primero pasa por Neiva, bueno, por las ciudades capitales, hasta llegar a Bogotá. Y en cada uno de esos tránsitos tiene una identidad diferente. Ella tiene un nombre distinto. Tiene 7 nombres. El documental cuenta cómo fue ese recorrido, esos 7 nombres y esas 7 identidades. Por eso lo de Alias Ginette. Alias Ginette es su nombre verdadero y es lo que es hoy en día. Ella trabaja en la oficina de reintegración, ayudando a personas como ella. Ya perdí 20 años. Ya dejé de vivir 20 años, entonces, madre, estos 3, 10 o 20 que me quedan, pues, dar felicidad y pienso que, ¿qué es eso? Es elegir cómo quiero vivir. ¿Cuál es la importancia de que los colombianos vean este tipo de producciones en la televisión? Pues súper importante, primero porque está por contarse toda esa historia que nos han mostrado los medios de comunicación. Cómo era la vida de esos miles de guerrilleros que pertenecieron a las FARC durante mucho tiempo, cómo eran sus convicciones, cómo era su estilo de vida, cómo amaban, qué comían, qué concepción tienen del combate y cómo personas que como ella se fugaron, cómo lograron integrarse a la sociedad, porque ella lo logró. Ella ya estando en Bogotá, tuvo varios amores, pero estando en Bogotá conoció a una persona que también es reintegrado y pudo formar una familia con hijos, se casó. Entonces es como escuchar esa parte de la historia de Colombia que no conocemos. Sí, la que nunca sale en los noticieros. Exacto. Y es ponerla en diálogo, porque quizás los noticieros nos muestran más las cosas de manera simplista y siempre nos polarizan las visiones de las personas, ¿no? El bueno y el malo, la guerra y la paz, ¿no? Sí. La víctima y el victimario. Aquí en este caso se rompe eso y se ve un ser humano que fue víctima, fue victimaria y que ha luchado por permanecer viva y por hacerse un lugar en el mundo. Estamos viendo este tipo de contenidos en donde la idea es que el televidente se dé cuenta de que sí se puede perdonar y sí se puede vivir en paz y en comunidad. Que sí uno puede de pronto tener de compañero de trabajo a su antiguo enemigo, jugar fútbol con él o recibirlo y ayudarlo para que encuentre un trabajo en Bogotá, un lugar de habitación. Es posible. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Gracias. Gracias, Eduardo. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Perdón. Perdón es la acción y el resultado de perdonar. Se puede perdonar, entre otras cosas, una ofensa, una condena o una deuda. Al hacerlo, se expresa la indulgencia, tolerancia o comprensión ante el error ajeno.
En contextos de resolución de conflictos, perdonar implica renunciar a vengarse y muchas veces a reclamar un justo castigo o restitución en aras de intereses superiores, en este caso los de la nación. Antes del perdón, la persona o agrupación que lo solicita debe estar arrepentida y el perjudicado estar dispuesto a dejar el problema atrás. Perdonar otorga paz, nos permite dejar atrás las experiencias nefastas y reconstruirnos para volvernos más fuertes. Diego Alejandro Olave Cruz, tengo 31 años y soy docente. Digamos que el consumo que personalmente tengo de televisión es en una parte digital, mucho en digital, por varias cosas. Te permiten ver cosas que no pudiste en tiempo real, contenido que no encuentras, opiniones que no encuentras en el contenido normal. También para tener unas visiones de otras cosas que normalmente no tenemos en la televisión nacional o otro tipo de productos que no tenemos. Pues yo creo que el grueso del contenido audiovisual tiene un gran problema y es que no se alimenta de una verdadera construcción, sino se alimenta de lo más fácil, que es el morbo inmediato. Personalmente no considero que hayan medios ni productos audiovisuales objetivos. Creo que la objetividad periodística es un mito que no existe. Estando en el campo de batalla, como redactor, cubriendo, sintiendo en carne propia el contexto de lo que está cubriendo, las posibilidades de que sea engañado serán mínimas. Colombia tiene un problema y es que tiene un conflicto que se extendió en el tiempo. Cuando un conflicto se extiende, se degrada. Esa guerra tiene una cantidad de historias que si la mayoría de los colombianos tuviéramos la oportunidad de conocer, seguramente no dudaríamos en llevar a cabo un proceso de paz. Al pertenecer a un grupo armado, la violencia física, psicológica, desde que tengo uso de razón, e incluso desde antes de nacer ya es guerra para mí. Colombia es una sociedad deshumanizada. De eso yo creo que no hay mayor duda, porque la guerra se nos volvió costumbre. Parece que en Colombia solo reina el dolor en cualquier ángulo, de cualquier perspectiva que se le vea. Si uno hace el ejercicio de el mensaje soñado en televisión, se tenga la ética de decir estoy informando y estoy opinando, y no como sucede hoy que intento informar, pero voy dando mi opinión, entonces oriento a la información que di. Si algo tiene un sesgo, pues digámoslo, porque eso hace parte del juego social, de las diferencias. Es necesario que la misma gente produzca los contenidos, sobre todo si vamos a hablar en un tema de posconflicto, de historia, de lo que somos. Yo creo que ahí es necesario que la misma gente lo haga. Ahí también digamos que hay un tema de participación ciudadana en la construcción de eso que vemos en televisión, que también podría ser importante encontrar. Hagamos juntos la televisión que queremos. El tema de este programa también nos lleva a indagar un poco acerca del papel de los medios de comunicación en el posconflicto y los acuerdos de paz. Por ese motivo hemos invitado a Ariel Ávila. Él es investigador de la Corporación Nuevo Arcoíris y también columnista del diario El Espectador. Ariel, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted, muy amable por la invitación y bueno, un placer estar en la televisión pública. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos un poco cuál es su mirada general de cómo se muestran los temas del conflicto, el posconflicto en la televisión colombiana. Pues creo que es un tema que usted lo tiene alborotado todo el día por lo que estamos viendo de los debates que hay alrededor del sí, del no, de los acuerdos de paz. Mira, cuando
Cuando uno trata el tema de posconflicto, yo creo que hay dos grandes caminos en esto. Lo primero es acercar esa otra Colombia, esa Colombia de los llanos orientales, esa Colombia profunda, a una Colombia urbana de niños que creen que la leche sale de una bolsa y no de una vaca, digamos. Entonces el gran problema en este es cómo usted hace pedagogía en unir esas dos realidades. Una Colombia que no tiene teléfono celular, que son campesinos cocaleros, que no tienen posesión de la tierra, que sus hijos son guerrilleros o eran guerrilleros en este caso. Y yo creo que eso es lo que tú ves, digamos, en el caso del Espectador, por ejemplo, en su programa, en la fase que tienen ahora de 2020. Es una eterna disputa de cómo lograr contextualizar esa otra Colombia y hacerle entender a esta sociedad urbana, que es el 70% de la población, hacerle entender lo que significó estos años de guerra, uno. Y dos, lo otro es humanizar el enemigo. Aquí durante años era narcoterroristas, terroristas, come niños, mata mujeres, y luego hay un alto en el camino, nadie ganó esta guerra, hay que terminar estas 8 millones de víctimas, no pueden volver a repetir. Y el esfuerzo es como otra vez a esa ciudadanía que ve realities, que ve novela, que poco consumen información, es humanizarle al enemigo. Mire, ese señor que era guerrillero, ese señor es un ser humano, que tomó una decisión, para la mayoría equivocada, ok, pero es un ser humano. Y yo creo que esos son los dos grandes retos en que se mueven. Y aquí lo que ha pasado, lo que uno evalúa en los medios, es que eso lo han ido aprendiendo. Para usted, ¿qué papel puede jugar mostrar documentales que hablen de la guerra o del posconflicto en esa sociedad urbana de la que usted hablaba? ¿Y cómo hacer que esos documentales capten el interés o la atención de esas personas? Fíjate esto, 8 millones de víctimas, de entre esos 7 millones de desplazados, 220.000 homicidios, 80.000 desapariciones forzadas y 32.000 secuestros. Eso nos dejó estos 53 años de conflicto. Lo que nosotros, el posconflicto y toda esta cosa de la justicia transicional... Perdón que lo interrumpa, usted no está poniendo la violencia de antes. No, no la pongo la de antes. Arranco... Marquetalia... Exactamente, para acá. Entonces, cuando tú ves a esos 8 millones de víctimas, el objetivo principal de un posconflicto es que eso que vivió este país no se vuelva a repetir. Estos ejercicios de documentales, estos ejercicios que hacen además diarios escritos, que hace la radio, son fundamentales para que nuestra sociedad entienda eso. Cuando uno hace un proceso como estos, eso no es para uno, eso son para los hijos o para los nietos, eso se va a ver en 30, 40, 50 años. Es como cuando uno siembra un árbol de alto porte, eso no es para verlo uno, sino... Más años, y yo creo que eso va a ser lo importante. Fíjate una cosa, dos ejemplos rápidos. Simón Bolívar fue nuestro padre libertador, liberó 5 naciones. Y Simón Bolívar solo fue padre libertador 25 años después de haber muerto. Es decir, se le consideró así. Así, antes era un bandolero, un dictador, incluso le dieron durísimo, mira cómo murió de solo. Fíjate el tema de Churchill, con la Segunda Guerra Mundial. El señor ganó la guerra y perdió las elecciones. Sí. Y después es que se entendió el papel que él había jugado. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que entender la sociedad colombiana. Es esto que estamos haciendo, claro que nos va a ayudar a nosotros, hay unos beneficios inmediatos, pero sobre todo esto es para el futuro, y parte del futuro es construir esa memoria. Por eso esos documentales son tan importantes en este proceso. Aunque yo sé que la gente consume son realities y novelas, pero aquí estamos haciendo una labor importante. Claro. Yo creo que esto, digamos, la ciudadanía no son agentes pasivos que reciben esto. Yo creo que aquí sí hay necesidad de que la ciudadanía sea una ciudadanía crítica y que se forme vía estos mecanismos de documentales. Pero no es un ejercicio fácil. Este proceso de paz va a beneficiar sobre todo a la sociedad, no a las FARC ni nada. Pero un Twitter o un WhatsApp causa mucho mayor impacto que eso, porque la paz, digamos, resolver un conflicto de 53 años no es una fórmula de álgebra fácil. Ariel, pues muchísimas gracias, de verdad, muy complacido de tenerlo acá. A ustedes y, bueno, siempre a disposición de la televisión pública, muy amable. Muchas gracias. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que Vemos. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que Vemos, en el cual hablamos de la importancia de la televisión en el tema del posconflicto, la reconciliación y la verdad. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv.
También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC. Si quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, @SeñalColombia, en Facebook, Señal Colombia, página oficial. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.